Antes que nada, quiero decirles que agradezco mucho la invitación que me han hecho a participar en este congreso. No pudiendo concurrir físicamente, lo hago a través de la técnica moderna con esta grabación. Voy a comenzar con una reflexión. El ser humano, todos los grupos humanos, vivimos en un ambiente transitorio porque somos seres temporales. Entonces, pronto perdemos el recuerdo de aconteceres, de asuntos que nos interesan o que pueden interesarnos mucho. Y desde la antigüedad más remota, sobre todo en ciertos lugares donde llegó a desarrollarse la escritura, hubo gente que ideó de alguna manera para conservar el recuerdo, como dije, de hechos anteriores, de transacciones comerciales y de otros muchos asuntos. Recordemos un poco. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Siria, empezó a emplearse un sistema de tablillas de cerámica en las cuales se grababan aquello que querían conservar. Naturalmente que grabar eso era difícil, pero así operó un tiempo. En cambio, en contraparte, los romanos, en las escuelas a los que estudiaban, les daban otras tabletas de madera con cera y con un punzón iban escribiendo lo que querían conservar. Más tarde, por un lado, en Egipto, se descubre el papiro en las bocas del río Nilo y en el delta del río Nilo y empieza a elaborarse un papyrus que es un papel. De ahí viene la palabra papel de papyrus. Y a su vez, en otros lugares, en Pérgamo, en lo que es hoy día la actual Turquía, claro que el papiro escaseaba, descubrieron otro soporte, el de la piel de animales. Y eso es el pergamino. Eso comenzó en Pérgamo, por eso se llama pergamino. Ya se tuvieron soportes para preservar el recuerdo de tantas cosas que interesaba que no se olvidaran. El ser humano es así. Hay un dicho romano muy bueno: verba volant, scripta manent. Las palabras se desvanecen y vuelan, pero los escritos permanecen. Verba volant, scripta manent. Y aquí, en México, en Mesoamérica, ocurrió algo paralelo. Los mayas descubren un sistema de escritura completa, los pueblos mixtecos y los nahuas una protoescritura, los mayas la descubren influidos por otros focos culturales, como donde se produjeron las estelas de Izapa en el sur de Chiapas, allá antes de la era cristiana, y ya entrada esta, empiezan a erigir estelas de piedra con inscripciones. Uno diría, magnífico, las estelas de piedra con inscripciones van a durar más que cualquier otro soporte. Pues sí, algunas sí, pero otras no. He estado yo, y tal vez ustedes, en la zona arqueológica de Calakmul, al sur de Campeche, y allí la mayor parte de las estelas resultan ilegibles
porque el tiempo ha ido borrando lo que se inscribió en ellas. Esa es la consideración en que marco esta charla. En Mesoamérica, que es nuestra raíz más honda, es decir, la etapa en que autónomamente se desarrolla una civilización originaria, es decir, que no estuvo influida por otra del exterior, aunque hay algunas personas un poco necias que postulan, piensa influencia, figúrense, de los cartagineses o al revés, de los chinos o de los hindús, cuando no hay ninguna prueba fehaciente de ello. Entonces, los mayas empiezan a hacer inscripciones en piedra. Y otro tanto ocurre en Monte Albán y después, antes incluso, en otros lugares de Oaxaca. El número de estelas con inscripciones es enorme. Por ejemplo, en Monte Albán son varios centenares las estelas que tienen inscripciones. Y las del mundo maya son todavía más numerosas. En cambio, en el altiplano central son pocas las que hay. Pero hay otros métodos para conservar el recuerdo. En cerámica, los vasos mayas tienen textos inscritos en cerámica. En hueso también inscribían. Y luego, en papel de amate. El amate es una planta, un ficus, un árbol, de cuya corteza, remojada y luego machacada, se hace papel. Un papel con un procedimiento muy parecido al que se siguió en Egipto para preparar los papiros. Otro camino fue el de las pieles curtidas, como ocurrió en Pérgamo con los pergaminos. Esos son los soportes que ideó el hombre mesoamericano en piedra, en barro, en hueso, en metal también, y finalmente, ya con mucha mayor amplitud, en papel de amate y en piel. Y son, esto último, los códices. Los códices que se conservan, algunos maravillosos, por ejemplo, el códice llamado de Madrid, otro cortesiano, maya, es precioso. O el códice Borgia de la región central de México, llamado así porque perteneció al cardenal Estefan Borgia. Y merece el cardenal lo tenía él en su gabinete de antigüedades. Y un día los hijos del portero lo pescaron y lo fueron jalando, y un niño atrás llevaba una antorcha y lo iba quemando. El cardenal, al ver eso, se horrorizó, dio un manotazo al niño y salvó al códice, y con razón le llamamos hoy Códice Borgia, o al códice borbónico de la región central de México, muy importante para conocer las fiestas, el calendario. Pues tengan eso en la cabeza. El ser humano quiere conservar el recuerdo del pasado y por consiguiente va descubriendo soportes para dejar allí inscripciones, textos que perdurarán a través de muchos siglos. ¿Pero qué? En las escuelas se transmite ese conocimiento y va enriqueciendo la cultura. En el caso del México antiguo, también más tarde se emplearon lienzos de algodón. Otro camino, sobre todo ya en los años cercanos a la conquista, antes y después de ella.
porque incluso después de la conquista siguieron preparándose soportes para inscripciones y textos. Los mesoamericanos eran un pueblo de papeles, tenían muchos papeles. Vayan ustedes al Archivo General de la Nación en Lecumberri y siéntense a la entrada y verán que vienen indígenas con una mochilita, con papeles, para encontrar otros que sirvan de apoyo a la reclamación o defensa de sus tierras. Mesoamérica ha sido tierra de muchos papeles, de muchos libros. Lástima que hoy en día seamos un pueblo que lee poco. ¿Cuántos libros al año lee el promedio de los mexicanos? Hay muchos que ni medio libro, que ni un libro. Yo ahora ya no leo libros. ¿Por qué? Porque tengo degeneración macular. Pero tengo estudiantes como el que me está filmando, Hugo Ángeles, que me ayudan a trabajar. En el caso de México, son muchísimos los archivos que existen. Voy a hablar, claro, poco más detenidamente del Archivo General de la Nación. Pero puedo decirles que hay archivos eclesiásticos en la Catedral de México, está el archivo de la diócesis, de la arquidiócesis de México, en el Palacio del antiguo Ayuntamiento están las actas del Cabildo de la ciudad. Cuando yo fui por poco tiempo, porque no pude soportar tanta llamada y tanta cosa que caía sobre mí, cuando fui cronista de la ciudad, promoví que se hiciera un catálogo de las actas de Cabildo de la ciudad de las décadas de los años 1520, de ahí en adelante. Y hay en todas las parroquias. Yo he recorrido archivos locales, por ejemplo, en Tlaxcala. Era la directora Mercedes Smith, que amablemente me permitió entrar, consultar lo que yo quisiera. Incluso conseguí, gracias a ella, hablar con revolucionarios del grupo de los arenistas, de Domingo Arenas, y con tener diálogo sobre cómo ellos se lanzaron a la lucha. Esos testimonios los publiqué en los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata. Aquí vienen, de manera que este es otro soporte de documentos. Luego también he estado en archivos como el del Ayuntamiento de Puebla. De ahí proviene un documento en náhuatl de 1542, muy temprano, con letra bellísima, que habla de los tributos que se recibían en la Angelópolis desde Tlaxcala. Y tengo otros documentos también muy interesantes de archivos de Jalisco, y luego hablaré de uno que rescaté en Baja California. Pues bien, ese es un tesoro de México. El Archivo General de la Nación. ¿Cómo surgió? Quiero hacer una breve trayectoria. En la Secretaría del Virreinato de la Nueva España se recibían cantidad de documentos y otros se quedaban dispersos en diversas dependencias. Fue el segundo conde de Revillagigedo, Pacheco y Orcasitas, Juan Vicente Pacheco y Orcasitas, quien, con un gran sentido, dijo: hay que reorganizar todo eso y hacer un archivo virreinal. Y esto lo emprendió en 1790. Ya antes había, desde luego, una acumulación de papeles. Recordaremos luego cómo debemos
a don Carlos de Sigüenza y Góngora haber impedido que esos archivos anteriores se perdieran. Bueno, pues ese archivo del que estoy hablando tiene antecedentes prehispánicos. Así, pero ¿cómo? Sí, señor, ya dijimos que los pueblos prehispánicos tenían escritura, tenían papeles, tenían lienzos, tenían otras formas de soporte. También papiros, pergaminos, pieles de mamífero, de venado, para sus códices. Pues bien, con todo eso, en el México prehispánico hubo archivos, hubo amoscali, casas de libros, podría decir amacali, casas de papeles. ¿Quién habla de eso? Hay un texto muy interesante que rescató Fray Bernardino de Sahagún y que está incluido en el Códice Florentino. Se llama Florentino porque es la biblioteca Medicia Laurenciana de la ciudad, de la bella ciudad de Florencia. Con mi esposa, Ascensión Hernández Triviño, que también es historiadora y filóloga, hemos tenido en nuestras manos ese precioso documento. El texto al que me refiero dice más o menos esto. Puedo decir que lo pueden ustedes leer. Lo he publicado varias veces. Después de la victoria de los mexicas aliados con los de Texcoco sobre los tepanecas de Azcapotzalco, Izcóatl convocó a los principales señores y les dijo: aquí están todos estos papeles, todos estos testimonios. Era que se guardaba nuestra historia. Pero en esos papeles hay mucha mentira y muchos han sido hechos, han sido considerados dioses cuando no son. De manera que los vamos a quemar. Te va a decir, ay, pero ¿cómo es posible que usted cite eso cuando está diciendo la importancia de los papeles? Si ustedes queman unos papeles porque son peligrosos, piensan que son peligrosos, pues quiere decir que reconocen que tienen fuerza esos papeles. Y si reescriben de nuevo la historia como instrumento de dominación, quiere decir que reconocen su importancia. De manera que el hecho de que quemara está revelando el aprecio, la estimación, la importancia que se concedía a esos papeles. Otro acontecer. Moctezuma habla, pero antes de Moctezuma, dos personajes de la época temprana de la Nueva España, que son Fray Juan de Torquemada, autor de la magna obra Monarquía Indiana, y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl en sus obras históricas. Los dos investigaron juntos, hablan de los archivos de Nezahualcóyotl y de su hijo Nezahualpili. Ahí estaban cantidad de testimonios. Esos testimonios le permitieron a Alba Ixtlilxóchitl escribir la historia de Texcoco y mostrar los méritos tan grandes de Nezahualcóyotl. Y ahora viene un comercial. Acabo de publicar una biografía de Nezahualcóyotl a base de testimonios de códices y de textos en náhuatl. Si la quieren conseguir, pues búsquenla. Para que mi anuncio no sea meramente una especie de anuncio económico. Y luego, ya más cercano, un día, Cortés, cuando tenía ya preso a Moctezuma, le dijo: mira, con sus intérpretes le diría, con la Malinche, le diría: necesito saber si hay un puerto o un ancón, una entrada de mar más al sur de la Villa Rica, para guarnecer allí barcos que me lleguen desde España. Moctezuma le dijo
mañana te daré un mapa. ¿Pero cómo? Pues tenía mapas, tenía archivos, tenía una mapoteca. Sí, señores. En México ya tenemos, bueno, había la Orozco Iberra y ahora hay una a un lado del periférico. Bueno, pues al día siguiente Moctezuma le dice, mira este paño. Y Cortés lo toma y ve delineada como 300 kilómetros de costas en el Golfo de México, desde más allá de Chalchihuayán, o sea, Veracruz, hasta más allá de Coatzacoalcos. Y allí, donde está el río, es el río Papaloapan, el río de las mariposas, está el Ancón, que sirve para dar refugio a muchos barcos. Estos son testimonios prehispánicos fehacientes de la existencia de archivos. Pero además están los documentos que han llegado hasta nosotros en piel de mamífero, en pergamino o en papel de amate o en lienzo. ¿Y qué diré ahora de nuestro Archivo General de la Nación? Ya mencioné que gracias al segundo conde de Revillagigedo se empieza a formar en serio, formalmente, un archivo histórico de la Nueva España. Ese archivo quedó instalado en el Palacio Virreinal. Hacia 1692, o sea, cerca de 100 años antes de que Revillagigedo creara formalmente el archivo, un día Carlos de Sigüenza y Góngora, otro benefactor enorme de nuestra historia, él estaba en su estudio trabajando y vio que había un tumulto, asomó la cabeza y le dijeron, se está quemando el Palacio Nacional. Ya han quemado varios de los cajones o tiendas que hay en el Zócalo, pero se está quemando el archivo. Lo han quemado indígenas porque dicen que ha subido muchísimo el precio del maíz. Sigüenza se pone su capa, les dice a sus que le sirven, vengan todos, vamos a rescatarlo, se lanza entre las llamas y saca la mayor parte de aquello que estaba en peligro inminente de desaparecer. Benemérito del archivo virreinal. El archivo virreinal es obviamente el más cercano antecedente del archivo general y público, como se llamó, de la nación. Este se fundó en 1823, es decir, cuando se había establecido ya la República Federal. Lucas Alamán, el benemérito Lucas Alamán, participó en eso. Y diré de paso que hay gente que, como sabe que Lucas Alamán fue conservador, lo execra. Yo digo que Lucas Alamán creía en otra hipótesis de México y no es execrable por ello. Lucas Alamán defendió la integridad geográfica de México cuando Poncet vino con instrucciones de comprar los territorios del norte y le contestó, no están en venta. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el doctor Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores. Habló, no solamente a mí, sino a otras personas, acerca de lo que están tratando con Estados Unidos debido a que el señor Trump quiere hacer ese muro absurdo y quiere poner 40 trabas a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Yo le dije, hay muchos casos, ejemplos, le voy a citar uno más, de que si México se hinca
ante el vecino poderoso nos va mal. Si nos ponemos de pie y le hablamos de tú, nos va bien. De tú a tú. De manera que hay que hablarle al señor Trump que está mal del piso de arriba y verán cómo vamos a lograr mucho. Le dije, acuérdese usted cuando en 1847 se reúnen los comisionados mexicanos con el norteamericano en la villa de Guadalupe para los tratados que se conocen como de Guadalupe Hidalgo, en virtud de los cuales México va a perder una enorme extensión de territorio que nos roban los Estados Unidos. Dice en su diario lo que escribió el gran Bernardo Couto, otro hombre también conservador, discípulo de alguien que no era conservador, Ignacio Ramírez. Dice él que cuando llegó el tema de los límites precisos, el comisionado norteamericano dijo, también tengo instrucciones de exigirle a México la Baja California. Sine qua non hay tratado. Entonces, Luis Gonzaga Cuevas también y Bernardo Couto le dicen, eso no lo va a ceder México. ¿Por qué? Porque vamos a tener otra línea fronteriza de 1.600 kilómetros sobre el Golfo de California y eso no podemos. Ese territorio ha sido de México y siempre será de México. Nicolás Petrist, el comisionado norteamericano, escribe en su diario que se le caía la cara de vergüenza por tener que pedirle a México que exigirle la cesión de tantos territorios. Y al final ya se dio y México salvó para México la Baja California. A Trist, cuando regresó, casi lo acusan de traidor y lo cesaron del servicio exterior. Cuando se conmemoraron 150 años de la firma de este tratado, yo propuse que se expidieran estampillas postales conmemorativas y una con la efigie de Trist diciendo, gracias a que se dio, se salvó para México la Baja California. Ese nuevo archivo, fundado o refundado en 1823, cuando era secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alamán, comenzó a operar. Un personaje muy importante, del cual casi nadie tiene recuerdo, Ignacio Pumas, fue luego el director y quien lo organizó. A él debemos el gran antecedente del Archivo General de la Nación. Se empezaron a concentrar allí documentos, se empezaron a hacer índices, se empezó a organizar la memoria del país. El archivo y la biblioteca son la memoria, donde está la memoria del país. La historia del Archivo General de la Nación, su trayectoria ha sido azarosa. Ese archivo carecía de recursos, carecía de personal bien preparado y no pudo funcionar como hubiera deseado Ignacio Cubas. Hizo él todo lo posible. Vinieron todos tiempos, hubo directores, gente como Vigil o como otros que sirvieron grandemente al archivo. El archivo inició publicaciones de documentos, índices. Así estuvo después instalado en el Palacio Nacional. Voy a contar esta cosa, no muy edificante, pero eso lo vi yo. Fui una vez a consultar papeles en relación con los jesuitas en el ramo de California. Era director don José Ignacio Rubio Mañé. Estaba yo en los estantes y de repente remuevo y veo una cáscara de plátano
¡Ay, qué barbaridad! En los archivos, en los estantes. Y le dije a Rubio Mañé, me dijo, bueno, pues se meten ahí los empleados y se comen un plátano para tener un poco de alimento como almuerzo. Pues sí, yo le dije, pero está medio feo, ¿no? Y además, otro día dejan un poco de carne y va a haber ratones. Así estuvo allí el archivo en la sede del Palacio Virreinal Nacional ya. Pasaron bastantes años. Benito Juárez puso empeño en ese archivo, igual que en la Biblioteca Nacional que se creó durante su gobierno. México tuvo ya una Biblioteca Nacional y un archivo que cada día se tornaba más operante. Lo consultaban para muchos asuntos importantísimos. Yo siempre digo que la memoria histórica es una lección abierta para el que quiera consultarla. En cualquier tratado con Estados Unidos, por ejemplo, hay la Comisión de Aguas y Límites. La Comisión de Aguas y Límites, que tiene una sede en Ciudad Juárez, se ocupa de rectificar cualquier desviación del río Bravo o del río Colorado. Porque, sobre todo el Bravo, antes de que hubiera el número de presas que hay hoy, era divagante, se movía. Y entonces varios bancos de tierra quedaban del otro lado. Así quedó el chamizal, así quedó el que se conoció como Corte de Córdoba, que se devolvió finalmente a México en tiempos de Miguel Alemán. Todo eso, si había que ajustar un asunto de diferencias de límites, había que ir al archivo a ver cómo se resolvió la vez anterior. Antonio García Cubas, el gran geógrafo, fue consultado muchas veces por la Secretaría de Relaciones a principios del siglo XX sobre cuestiones de aguas y límites, de aguas con Estados Unidos y de límites con Belice y con Guatemala. Y él acudió a los archivos. Hoy día, creo que ya mencioné, además del Archivo General de la Nación, está el Archivo de la Catedral de México, el Archivo del Ayuntamiento, muchos archivos que quedan, por ejemplo, el de la Reforma Agraria, y luego estatales, hubo uno de la Audiencia de la Nueva Galicia y ahora es de Guadalajara, y también en la mayoría o la totalidad de los estados hay archivos. En muchísimos pueblos ya mencioné aquellos que he podido consultar. México es una tierra de libros y de papeles, aunque desgraciadamente no de lectores, porque somos pocos los que leemos. Esto narra en líneas generales la trayectoria de lo que ha sido este archivo. Este archivo, ya en tiempos modernos, hacia 1973, se trasladó temporalmente a lo que es hoy la sede del MUNAL y que había sido el Palacio de Comunicaciones, frente a la Escuela de Minería, al Colegio de Minería. Allí estuvo por poco tiempo y pasó a Lecumberri, al antiguo penal de Lecumberri. Allí estuvo como directora mi querida amiga y discípula Patricia Galeana de Valadez. Con ella hablé muchas veces, ella me invitó a dar conferencias en la sede de ese archivo. Hay dos peligros que se ciernen sobre esos archivos y sobre todos los archivos. Uno, las condiciones climatológicas, la humedad, la temperatura, los insectos,
pueden arruinar muchos de los tesoros documentales. El otro riesgo es el robo que continúa de papeles importantes. A mí un amigo me hizo miembro de los amigos de la biblioteca Bancroft en San Francisco y una vez recibí una carta del director de esa biblioteca en que me decía: tenemos una oferta extraordinaria de legajos del ramo de Inquisición del archivo mexicano. Si usted aporta $1,000 y otras muchas gentes lo hacen también, la biblioteca Bancroft se va a enriquecer con fondos muy importantes sobre la Inquisición en la Nueva España. Corrí a ver a Patricia Galeana. Mira, Pati, lo que me invitan. Ha habido aquí un robo, o robos hormiga que se han ido llevando. ¡Qué barbaridad! Vamos a dar parte a la Secretaría de Relaciones. México tiene un convenio con Estados Unidos para la devolución de objetos culturales ilícitamente sustraídos. Y era evidente que estos legajos habían sido sustraídos ilegalmente. Los pudimos recuperar, afortunadamente. Y la Bancroft se quedó con un palmo de nariz. Pero si en esa ocasión, gracias a la rápida intervención de la directora del archivo, Patricia Galeana, se salvaron los documentos que estaban en grave peligro de perderse para el archivo, hay otro caso que voy a referir en el que no ocurrió esto. Consultando papeles en la biblioteca Bancroft, sobre todo de jesuitas misioneros en Baja California, tema que mucho me ha interesado, me topé con varias cartas de jesuitas que laboraban allí durante el siglo XVIII y una carta que venía reciente moderna suscrita por el conocido historiador Henry Wagner. En esa carta respondía a una consulta. Decía: me preguntan ustedes si es importante que la biblioteca Bancroft adquiera estas cartas que pertenecen o que vienen del Archivo General de Indias de Sevilla. Desde luego que sí, y recomiendo que las compren. Un poquito feo que un historiador célebre recomienda que compren cartas que han sido robadas. Los norteamericanos suelen predicar la justicia, la equidad, y a veces predican, pero no siempre obran de acuerdo con sus prédicas. O sea, que la biblioteca Bancroft compró cartas, documentos que estaban en el Archivo de Indias de Sevilla. Allí hubo también un robo que no pudo impedirse. ¿Cómo se pueden impedir los robos en las bibliotecas o en los archivos? Hay métodos policíacos, pero yo prefiero otros métodos. En primer lugar, cuidar del ingreso de quienes entran a trabajar allí, inquiriendo acerca de su honorabilidad. En segundo lugar, hablando con todo el personal, digamos, cada 6 meses, con un investigador, que les diga el mérito tan grande que tiene su trabajo si lo realizan con honestidad y con interés. Es decir, que les digan: ustedes son guardianes de la memoria de México. Ustedes, si cumplen, de ustedes va a depender que esa memoria no sea objeto de saqueos ni de robos. Yo pienso que eso que toca a la conciencia puede impedir
los robos. Tenía muchas cosas más que decir en esta charla, pero creo que es mejor que se queden ustedes con las ganas de oír todo eso que atiborrarles de más ideas. Una vez más, agradezco la invitación que se me ha hecho y me he permitido ofrecer estas palabras con recuerdos, unas veces personales, acerca de la historia, la trayectoria del Archivo General de la Nación y en general también de la archivística en México desde los tiempos prehispánicos. Muchas gracias.